seguimos en otro bloque con el ministro de la Secretaría Social de la Presidencia de la República, Miguel López Perito, acá en El Péndulo. Esta es la pregunta hecha. ¿Qué va a pasar con el gasoil? ¿Se le va a subsidiar a los transportistas? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que diferenciar el subsidio a los transportistas del subsidio al pueblo, al público, al usuario del transporte. Es decir, la idea es subsidiarle al usuario del transporte, no al transportista, no al empresario, digamos, ¿verdad? La idea al mantener el precio del pasaje fue esa, no perjudicar al público fundamentalmente con un sistema de transporte que todos reconocemos como obsoleto, ineficiente y demás, ¿verdad? Ahora, la solución que se había estudiado, que se estaba estudiando, pero que no se pudo implementar por la premura del tiempo y que creo que es la que se va a implementar lógicamente, es la del precio diferenciado. Y en ese sentido se va a buscar una estrategia para trabajar con las proveedoras, que entiendo que son unas 18 proveedoras más o menos, porque se sabe en general que aproximadamente el 25% del consumo del gasoil es consumo del transporte público. ¿Verdad? Estamos hablando del transporte urbano, suburbano. Antes era 18%, digo aproximadamente, poco más, un poco menos, no manejo la cifra exacta, ¿verdad? Pero alrededor del 25%. Entonces, el gran peligro que existe en un mecanismo como ese, si no hay una buena gestión, si no hay transparencia en el mecanismo, es la corrupción. Es decir, ¿qué pasa si se empieza a desviar gasoil hacia otra gente? Y se vende 500 guaraníes más caro. Y se vende, exactamente. Bueno, ahí enseguida, ¿qué es lo que van a decir? Corrupción del gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el mecanismo, se está estudiando ese mecanismo, se quiere fundamentalmente que el usuario del transporte sea beneficiado con la medida. Y también no es la única medida, es una medida paliativa, digamos. Las otras medidas apuntan a cuestiones más de fondo, como ser todo el tema de la renovación de la flota, que implica un mecanismo financiero también. ¿El gobierno está dispuesto a dar ese mecanismo financiero al sector transporte, incluidos los sindicalistas? Porque en realidad los que más pelean por este tema son los sindicalistas, para la renovación de sus flotas. Acá el proceso de formalización tiene que ser transparente, las reglas de juego tienen que ser claras, no tiene que haber ningún mecanismo MAU o subrepticio, digamos, para crear líneas o empresas fantasmas o de medio pelo, digamos, y formalizar el transporte. Es decir, acá se necesita una política fuerte que sí, yo creo que es expresión de esas pugnas que se han producido a nivel partidario, se han acusado muchos sectores de esto de defender a tal partido, estos otros de defender a tal otro. O sea, ha habido una injerencia, una serie de factores que no son estrictamente técnicos o económicos en este tema del transporte y no es fácil arbitrar una solución que le satisfaga a todos. Está en marcha el llamado Plan Troncal o Plan Z, como era antiguamente conocido, el Ministerio de Obras Públicas lo está encarando, digamos, y yo espero que se avance en ese Plan Troncal y se avance en los mecanismos financieros que permitan la renovación de la flota y, como digo, el blanqueo y la transparencia de todo el sistema de transporte. Ahora, pero hay que tener mano dura. Hay que tener mano dura y no hay que olvidar de que tenemos la famosa historia, aquella del Banco de Fomento y los transportistas que sacaron el crédito para financiar sus transportes. Hicieron mansiones, compraron aviones, etcétera, etcétera, y menos transporte. Eso no va a suceder bajo este gobierno. ¿Seguro? Seguro. Van a tomar las medidas. ¿Ese va a ser el plan a implementarse? Ese es un plan que se está estudiando. ¿Es tan difícil respetar la ley en este país, ministro? Es difícil. Le digo esto, justamente estamos hablando del sector transporte. Es difícil. Es decir, los sindicalistas no tienen los papeles en orden, los transportistas tampoco tienen los papeles en orden. Autoridades anteriores de CETAMA daban frecuencias sin mayores legalidades. Entonces, ¿es tan difícil ser legal en Paraguay? Es difícil, y es difícil porque, y vuelvo a un tema que a veces es recurrente, pero que yo creo que es importante colocar en el debate público, ¿verdad? Mientras persista
con la fuerza que hoy tiene y que ha tenido la lógica clientelista de los partidos políticos, esto va a persistir. Entonces, esta es una lucha ciudadana importante, digamos, combatir esa lógica clientelista. Ese que se va a pedir trabajo, un sistema estructurado para dar trabajo a la gente, para utilizar arbitrariamente los bienes del Estado, para repartir, digamos, para hacer favores, etcétera. Para facturar para algunos. Ese es el sistema perverso que tiene que ser combatido, y eso sí tiene que ser combatido desde la política y también con medidas económicas. En el tema del dengue, ¿qué es? ¿Un fracaso en la lucha contra el dengue? Desde el 2000, que esto se va agravando, en el 2007 llegamos al pico más alto. Tenemos experiencia suficiente como para aprender, pero sin embargo no aprendemos, las cosas se hacen tardíamente. Es la percepción que tiene la gente de la lucha contra el dengue este año. Bueno, me gustaría comentarte una anécdota para responder la pregunta. Cuando se produjo el terremoto en el Japón, yo le llamé al embajador del Japón, le manifesté mi pesar, mi solidaridad, me puse a disposición para lo que fuere. Y me sorprendió la respuesta que me dio el embajador. Me dijo, sí, la verdad que siempre es un sufrimiento, pero la verdad también es que nuestro pueblo está preparado para afrontar este tipo de desastres. Nuestro pueblo convive con este tipo de desastres. Mucha gente suele decir, acá en el Paraguay se vive bien porque acá no hay terremotos, no hay tsunami, no hay qué sé yo. Pero tenemos las crecientes, tenemos las pandemias, ¿verdad? Los políticos. Los políticos. Bueno, eso es en todos lados. Esa sí que es una pandemia.